versículos 97 a 104. Salmo 119, versículos 97 a 104. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. Tengo más entendimiento que los ancianos, porque obedezco tus preceptos. Aparto mis pies de toda mala senda para cumplir con tu palabra. No me desvío de tus juicios, porque tú mismo me instruyes. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. De tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira. Podemos sentarnos, hermanos. La palabra de Dios es la centralidad del culto bíblico, del culto de la iglesia Ríos de Gracia. Nuestra iglesia se llama bíblica porque la centralidad es la palabra de Dios. Y la palabra nos conduce, nos da testimonio de ella. Y dice el salmista: cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Y esta es la naturaleza de la iglesia bíblica Ríos de Gracia. Una iglesia que ama la ley de Dios, una iglesia que procura meditar en la palabra todo el día, una iglesia que tiene el discernimiento de la palabra de Dios, una iglesia que aplica la palabra de Dios para ser apartados del mal, una iglesia que se deleita en la palabra de Dios. Y esas deben ser las características de nuestro culto. Un culto que nos trae el deleite de la palabra de Dios. Un culto que nos lleva a amar más y más la palabra de Dios. Y que podamos decir con certidumbre de fe: oh Señor, cuánto ama tu iglesia Ríos de Gracia, tu santa ley. Ella es la que nos ha edificado. Ella es la que nos aparta del camino del pecado. Ella es la que nos conduce por las sendas de justicia hasta que lleguemos a las moradas celestiales. Es tu palabra la que nos lleva a ser transformados a la imagen de nuestro Salvador. Es tu palabra la que nos da el crecimiento hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, Cristo el Señor. La iglesia se complace en presentar al Señor, en rendir al Señor un culto bíblico, un culto basado en la palabra. Entonces, vamos a honrar a nuestro Señor y cantamos un himno que elogia, que exalta la palabra de Dios. Vamos a ir al himno 279. Estoy equivocado, no es el 279, es el 276. Padre, tu palabra es. Amado Señor, en esta mañana queremos exaltarte a ti, porque eres el Dios de la palabra, porque eres el Dios que has hablado a tu pueblo por la palabra revelada. Y hoy has reunido a tu iglesia para que por tu palabra te demos gloria, honor y alabanza,
y celebremos este culto conforme a tu palabra. Padre, tu palabra es. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz, y es siempre aquí mis pies, y a mi alma traiga paz. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor nos reguía al mortal. Obediente oí tu voz, en tu gracia fuerza hallé, y con firme pie y veloz por tus sendas caminé. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor nos reguía al mortal. Tu verdad es mi sostén contra duda y tentación, y destila calma y bien cuando asalta la aflicción. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor nos reguía al mortal. Son tus dichos para mí, prendas fieles de salud. Dame pues que te oiga a ti, con filial solicitud. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor nos reguía al mortal. Amén. Amado Dios, por tu palabra te hemos conocido relacionalmente. Por tu palabra fuimos salvados. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, tu Espíritu trajo tu palabra, y tu palabra, que es vida, nos dio vida. Vida eterna, vida buena, vida de Dios, vida santa. Por tu palabra hemos sido levantados del pozo cenagoso, del lodo de la desesperación, y llevados al reino de tu admirable luz. Por tu palabra fuimos convocados a celebrar el santo culto. Es tu palabra la que determina el día y la forma como nosotros rendimos el culto a ti, oh Señor. Gracias por tu palabra revelada. Gracias porque tu Espíritu Santo siempre nos guiará a tu palabra. Gracias porque nosotros está el deleite de tu palabra, no nacido de un corazón humano, sino sembrado por el amor de Cristo en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque cuando estábamos desviados en nuestros pensamientos y en nuestras religiones mundanales, tú nos trajiste a la fe de la palabra y plantaste esta iglesia bíblica para la gloria de tu nombre, para la edificación de la iglesia, para el testimonio al mundo. Gracias por tu palabra, Señor.
Y hoy nos consagramos a ti esta mañana para celebrar el culto conforme a tu palabra. El culto que te agrade a ti, que desde los santos cielos digas tú, este es mi pueblo, que me da complacencia por mi palabra. Y tu palabra es la persona de Cristo. Gracias, Señor, porque hoy cantamos tu palabra, porque hoy oramos tu palabra, porque hoy celebramos los sacramentos conforme a tu palabra, porque hoy somos edificados en la predicación de tu palabra, porque hoy avanzamos el reino a través de los diezmos y las ofrendas conforme a tu palabra. Danos luz y entendimiento, Señor, para que todo nuestro santo culto sea conforme a tu palabra. Y nuestro objetivo fundamental es que tú seas honrado, adorado y glorificado en tu iglesia por los siglos de los siglos, como lo determina tu palabra. A ti la gloria por siempre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, las iglesias locales, unidas alrededor del mundo, junto a nosotros, desde que despuntó el alba en las antípodas, ya estaban rindiendo el culto al Señor. Comenzando por Oriente, Japón, Australia, ya las iglesias del Señor estaban rindiendo culto al Señor, y así a través de todo el mundo. Ya algunas naciones llevan 12, 14, hasta 15 horas que han pasado y han celebrado el culto al Señor. Y ahora estamos en Colombia, dirigiendo el culto al Señor. Y queremos interceder por una iglesia hermana, como es nuestra costumbre, una iglesia hermana que hoy rinde el culto al Señor. Y la palabra de Dios dice que oremos los unos por los otros. Hoy queremos con todo amor al Señor y con todo amor a nuestros hermanos interceder por la iglesia bautista Dios de Gracia en Montería. Amado Señor, te damos gracias porque nos has unido como pueblo. Has tomado a gente de toda nación, de toda lengua, de toda cultura, y nos has conducido a ser el pueblo que te rinde alabanza, oh Señor. Y nos unimos a nuestra hermana iglesia bautista Dios de Gracia en Montería, que en este momento también están rindiendo culto a ti. Clamamos, Señor, por el pastor Jaime Badel, el pastor que has instaurado allí como tu siervo, un hombre de la palabra. Por favor, Señor, asístele, llénale de tu vigor, llénale de tu salud, para que él sea diligente a continuar predicando la palabra de Dios, que por tu Espíritu Santo él sea iluminado para predicar fervientemente y con poder el santo evangelio del Señor. Oramos por sus diáconos que tanto sirven, como aquí nuestro diácono Mauricio, allá el hermano Carlitos Ramos, quien compartió con nosotros cerca de un año. También nuestro hermano Efrén Patrón, hermanos que se han preparado para servir en la grey de Dios, hermanos que también enseñan diligentemente tu santa palabra. Asísteles, Señor, y llénales de tu Santo Espíritu. Oramos por los santos fieles allí congregados. Bendíceles hoy y que tu palabra corra y sea glorificada. Oramos, Señor, por la petición que ellos tienen de un nuevo local. Tú has sido ampliamente generoso con ellos y has añadido cada día a tu iglesia a los que van siendo salvados. Y les has dado crecimiento numérico a tal punto que ya casi ni caben en su local. Por eso oramos, Señor, llénales de gracia y de favor, para que encuentren el local apropiado en donde tú has determinado establecer tu gloria en medio de tu pueblo. Oramos también por nuevos pastores y diáconos, hermanos que se preparen para desarrollar el santo ministerio, porque es necesario, como así en la palabra nos indica, que fueron elegidos diáconos, que fueron ordenados pastores, para dirigir a los hermanos, a darles el crecimiento espiritual. Y Padre, ellos nos han hecho también una petición especial, y es por la salud
de algunos hermanos que también están pasando por dificultades en su salud. Padre, tú eres el Señor sanador, y que hoy tu palabra corra y sea glorificada y traiga la salud a los enfermos, vigor, nuevas fuerzas, renuevos como de águila. Los jóvenes flaquean y se caen, mas los que esperamos en el Señor tendremos nuevas fuerzas. En ti confiamos, Santo Dios, que esta oración ha llegado a tu santo trono y has respondido con gracia y misericordia sobre tu iglesia bautista. Gracia de Dios, Dios de gracia en la ciudad de Montería. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, ahora les invito a que vayamos al himno número 73. Himno número 73. Te loamos, oh Dios. Es nuestro deleite, es sí nuestro deber, pero también es nuestro deleite loar al Señor, exaltarle por sus virtudes. Te loamos, oh Dios. Esta mañana estamos aquí para rendirte loor, glorias, alabanzas, porque eres digno, Señor. Y la iglesia también quiere alabarte y adorarte, hablando del gran amor de Cristo. Y el himno 170 es un himno que nos conduce a hablar, a cantar, hablando del gran amor de Cristo. Señor, en esta mañana, a través de este himno queremos reconocer el gran amor de Cristo. Himno 170. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hay un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de aries y tristeza.
dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que el cielo pueda ver su paz. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Oh amados, cuán amor tan grande ha derramado Cristo sobre nosotros, Amén. que a pesar de ser pecadores, Él ofrendó su vida al Padre en favor de nosotros. Gracias, Señor. Por eso estamos en esta mañana reunidos aquí delante de ti, para glorificarte, porque nos has concedido el entendimiento de tu obra salvífica en nuestras vidas. Recibe, Señor, nuestro amor. Pero también a través de este himno que vamos a cantar, el 416, Cristo fiel te quiero ser, queremos expresar un compromiso de fidelidad contigo. No fidelidad nuestra, porque no hay ninguna fidelidad en nosotros, sino esa fidelidad divina, esa fidelidad imputada que Cristo puso en nosotros. Porque Cristo ha sido fiel, nosotros podemos ser fieles. Y este es el amor de Cristo, que Él fue fiel con nosotros y entregó su vida por nosotros. Y ahora nosotros podemos responder con fidelidad a Él, porque Él puso fidelidad en nosotros. Oh Señor, hoy queremos consagrarnos en fidelidad a ti. Himno 416. Cristo, fiel te quiero ser. Cerca
entregar nuestras vidas a ti. Queremos vivir para ti, caminar contigo, disfrutar de ti, confiar en ti, entregarnos a ti todo. ¿Qué anclaje tendremos en esta tierra? ¿Qué hay en esta tierra para querernos anclar? Nada. Solo queremos caminar contigo, Señor. Y darnos tu Espíritu Santo para seguirte paso a paso en nuestra vida y consagrarnos a ti. Y de esta misma manera queremos dedicar nuestros diezmos y ofrendas a nuestro Señor, como una consagración de nuestro ser a Él. Y la guía nos la da el Señor en el libro de Proverbios, capítulo 3. El Señor nos da la guía ahí de la consagración de nuestras riquezas y bienes terrenales al Señor. Versículos 9 y 10 dice: honra al Señor con tus riquezas. Nuestras riquezas, las que el Señor nos da, no son nuestras y tampoco son para nosotros. Las riquezas que Dios nos da y todas las riquezas que tenemos son de Dios, han venido de Dios y nos las ha dado en la administración. Entonces, nuestras riquezas tienen un propósito fundamental: honrar al Señor. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Bueno, nosotros no. ¿Quién aquí es agricultor? ¿Es cierto que no? Pero ¿cuál es nuestra cosecha? ¿Cuáles son los frutos? El fruto de nuestro trabajo aquí es una forma poética de decir el fruto de nuestro trabajo. Y el Señor dice que honremos, que la honra para Él es darle lo mejor, lo primero, lo selecto, lo especial, los primeros frutos. Esto nos habla de prioridad a Él. Esta es la consagración, darle la prioridad a Él. Entonces vamos a presentar nuestros diezmos y ofrendas al Señor como una manifestación de nuestra consagración a Él y que Él es la prioridad de nuestras vidas. Amado Señor y Dios y Padre nuestro, aquí estamos delante de ti, presentando estos diezmos, ofrendas, los primeros frutos, lo selecto es para ti, Señor. Queremos darte estas riquezas que nos has dado para gloria y honor y alabanza de tu santo nombre. Tú no necesitas oro, ni plata, ni mucho menos vil papel impreso. No. Tú quieres un corazón consagrado. Esa es tu riqueza. Los corazones consagrados a ti. Pero nosotros tenemos riquezas de esta tierra que queremos consagrar a ti. Recíbelas, oh Señor, para la gloria de tu nombre, para la extensión de tu reino, para la predicación del Evangelio. A ti la gloria en tu iglesia por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, y nos preparamos para la santa predicación de la palabra de Dios. La santa predicación de la palabra de Dios. Y vamos a la Sagrada Escritura, mientras el hermano recoge en el ofrendero las ofrendas al Señor, valga la redundancia, vamos a ir a la Santa Escritura. Hermanos, la ofrenda no es una actividad más del culto, no, hermano, la ofrenda forma parte del culto al Señor. Entonces debemos presentar nuestras ofrendas con honor, con mucho respeto, con mucha reverencia. Mientras tanto, en silencio, con reverencia, vamos a buscar la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, versículo 27, Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículos 11 al 14. Puestos en pie, leemos la santa palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Así dice el Señor, el Espíritu Santo, en su palabra de Mateo 27, 11 al 14. Mientras tanto, Jesús compareció ante el gobernador, y éste le preguntó:
¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, respondió Jesús. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. ¿No oyes lo que declaran contra ti?, le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni a una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Palabra de Dios. Amén. Amado Señor, en esta mañana oramos a ti. Por tu bendita gracia te ha placido darnos tu palabra. ¡Qué tesoro más hermoso tener tu palabra! Palabra es la vida de los creyentes, es la vida de la iglesia. Gracias por tu palabra y gracias porque tu Espíritu Santo ilumina la palabra que hoy has traído. La ilumina en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y gracias, Señor, porque por la iluminación de tu Espíritu Santo podemos interpretar la palabra conforme a la misma Escritura, para no ser desviado, porque la palabra no es de libre interpretación de ningún hombre, porque la palabra no fue traída por hombres, sino que los santos profetas fueron iluminados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, quien tiene la autoridad para la interpretación de la palabra es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios ha iluminado a este tu siervo para trazar el texto bíblico y explicarlo a los hermanos. Por eso te suplico, Señor, ten misericordia de este tu siervo y dirígeme a exponer rectamente tu palabra, para que tu palabra edifique a la iglesia, para que tu palabra forme el carácter de los santos, para que tu palabra forme un escudo de protección alrededor de los creyentes, como un escudo que apaga los dardos de fuego del maligno. Asístenos, Señor, para que hoy tu palabra nos fortalezca y nos dé vida. Pero, Señor, también clamamos por aquellos que no han escuchado el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que la palabra no ha calado a sus mentes y a sus corazones, que han tenido oídos cerrados para escuchar el mensaje divino. Oh, por tu gracia, hoy, abre los oídos de los sordos, la mente de los que han estado nubilados, el corazón de los que han estado endurecidos. Y por tu palabra, al escuchar el Evangelio, pueden correr a Cristo y clamar por salvación y vida eterna. Nuestra oración sube a tu santo cielo en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya eternamente en tu iglesia. Amén y amén. Este es el sermón correspondiente al Día del Señor, 25 de julio de 2021. Y conforme a lo leído, el Señor me ha dado titulando: el rey es sometido a juicio por el gobernador. El rey es sometido a juicio por el gobernador. Y esto es como algo contradictorio. Pues vamos a desarrollarlo, el sermón, para conocer qué significado tiene esto de el rey es sometido a juicio por el gobernador. El autor sagrado continúa relatándonos la crónica del camino de Cristo hacia la cruz. Y ahora nos conduce al cuarto juicio contra el rey. Recordamos que en el pasaje de los versículos 1 y 2, los jefes de los sacerdotes y los ancianos prominentes que habían estado la noche anterior haciendo un juicio ilegal, escondido contra el Señor Jesucristo, se reúnen muy de madrugada, posiblemente 5:30 de la mañana, para llevar al Señor Jesús ante Pilato. Luego, el evangelista, apóstol Mateo, nos traslada de escenario en la crónica y nos lleva en los versículos 3 al 10 a mostrarnos el suicidio de Judas el traidor. Ahora, el Señor, en una dinámica literaria, nos trae de nuevo al proceso contra el Señor Jesucristo. Los judíos habían entregado a Jesús, los judíos vienen y entregan a Jesús a la guardia romana y le solicitan a Pilato
que lo juzgue, que juzgue al Señor Jesús. Y este es el tema del texto que vamos a meditar en esta mañana. Cómo Jesús, el Rey soberano y eterno, tiene que ser sometido al juicio por parte del impío y corrupto gobernador romano Poncio Pilato. Y vamos a contemplar tres características que nos menciona el texto acerca de este suceso, de este juicio. Este juicio se da en varias fases. Hoy vamos a ver la primera fase, la acusación, la parte de la acusación contra el Señor Jesús. Entonces, hoy vamos a contemplar tres características de este suceso. En primer lugar, vamos a ver que el rey es presentado como reo. Lo primero que nos muestra el texto es que Jesús, el rey, es llevado como reo al pretorio, a la oficina de Poncio Pilato. Lo segundo que nos muestra el texto son los falsos cargos contra el rey. Cómo el Señor Jesús es imputado con cargos falsos ante Pilato. Y en tercer lugar, el tercer aspecto que nos muestra el pasaje es la impasibilidad del rey. Cómo el Señor Jesús permanece impasible, inalterable. La palabra impasibilidad significa que no es alterado. Tres puntos tres aspectos de este juicio corrupto vamos a ver esta mañana. El rey es presentado como reo. Segundo, los falsos cargos contra el rey. Y tercero, la impasibilidad del rey. Veamos la primera característica que el Espíritu Santo nos presenta de este juicio. El rey es presentado como reo. Versículo 11 dice: mientras tanto, Jesús compareció ante el gobernador. Mientras tanto, mientras Judas se ahorcaba, ¿cierto? Los judíos, los líderes judíos, llevan a Jesús al pretorio y lo llevan a comparecer ante el gobernador. Y lo que debemos considerar allí, lo que más debemos considerar allí es esa persistencia de los malvados, de los enemigos de Cristo, cómo son persistentes en su pecado. Miren, hermanos, esto es un ejemplo para nosotros. Recordemos cuando nosotros fuimos pecadores, teníamos esa naturaleza pecaminosa, el pecado nos gobernaba. ¿Cómo éramos de persistentes al pecado? ¿Cómo éramos de fieles al pecado, no? Tanto así que hay una frase muy común entre los pecadores. Cuando reciben el salario dicen: la platica del trago es sagrada. Eso muestra la fidelidad del pecador a su pecado. La persistencia en pecado. Bueno, es la naturaleza pecaminosa del pecador, de los enemigos de Cristo. Miremos algunos aspectos. Hacía solamente 6 horas que habían ido a apresar al Señor Jesús al huerto. Hacía 6 horas, dijéramos que fue como entre 12 y 1 de la madrugada estuvieron allí apresando al Señor Jesús. Ya eran entre 6 y media de la mañana y ellos ya habían realizado 3 juicios. Uno en la casa de Anás, otro en el palacio de Caifás y luego en la reunión del Sanedrín, que habían convocado como 5 y media de la mañana y ya habían tomado la determinación. Es reo de muerte. Y deciden que lo llevan a la casa al pretorio. El pretorio era el lugar donde estaba Pilato. ¿Y por qué a esa hora? Bueno, porque muy a las 7 de la mañana el pretorio abría sus puertas. Y voy a explicar un poquito qué es el pretorio. Recordamos que Pilato era el gobernador delegado por el Imperio Romano para esta región de Judea.
Y el palacio de Pilato, el palacio de la gobernación, estaba ubicado en ¿dónde era? A ver si me acuerdo. ¿Ustedes no se acuerdan? ¿Qué pasa? No le ponemos atención a los sermones. ¿En dónde estaba ubicado el palacio de Pilato? Esto es importante. En Cesarea, al occidente, en la playa. Y entonces, ¿qué estaba haciendo Pilato allí en Jerusalén? ¿Qué estaba haciendo Pilato en Jerusalén? ¿No se acuerdan? Bueno, muy bien, venía a supervisar la Pascua, no porque él fuera creyente, no porque él quería mirar las procesiones como en Semana Santa, no. Él como gobernante, y por ese odio que le tenía a los judíos, recordamos que él odiaba a los judíos, se fue guardando y llevando un buen equipo de soldados para que los judíos en esa fiesta no le fueran a hacer asomada. Porque todo judío nacionalista odiaba al Imperio Romano y quería desbancar a ese rey maléfico, a ese rey perverso que tenían, o a ese, gobernante perverso que tenían, como era Pilato. Entonces, imagínense, estos perversos líderes judíos se van temprano en la mañana, apenas abran las puertas, le presentamos a este Jesús y lo llevan como un reo. La palabra dice que como un malhechor. El pasaje nos muestra una extrema maldad de estos acusadores, en que ya habían acusado falsamente a Jesús en los 3 juicios anteriores y no le habían permitido defensa ni testigo. Y ahora lo llevan a manos de los perversos impíos para que sean ellos quienes lo juzguen y lo condenen a muerte. Porque los judíos mismos no lo podían hacer. No lo podían hacer por la ley divina y tampoco por la ley romana. ¿Es esto una coincidencia? No. Todo esto obedece al plan predeterminado de Dios para la redención de los pecadores. Ahora, en esta entrega de Jesús, esta entrega que hacen los líderes judíos de Jesús a Pilato, vemos una serie de contradicciones, contrariedades. En primer lugar, no era lícito para la ley judía entregar a sus hijos a la justicia impía. Los judíos se regían por una ley más justa, la ley de Dios, y tenían que ser juzgados bajo la ley de Dios. Pero finalmente ellos convirtieron un juicio religioso. ¿Por qué era un juicio religioso? ¿De qué acusaron en el Sanedrín al Señor Jesús? ¿De qué acusaron ante Caifás y ante Anás al Señor Jesús? ¿De qué acusó Caifás al Señor Jesús? Blasfemo. Era un juicio religioso. Ha blasfemado contra Dios. Y ahora lo convierten en un juicio político. Ahora, era evidente el odio de Pilato contra el pueblo judío. Entregarle un reo a Pilato, aunque hubiera sido un verdadero delincuente, era como premiar ese odio. Era como decirle, bueno, aceptamos tu odio y para congraciarnos te entregamos este reo. Pero además de eso, ellos corrían el riesgo de que Pilato no les concediera su petición, porque a Pilato no le gustaba concederle las peticiones a los judíos. Cada vez que los judíos llegaban con peticiones, él les decía no. Sí, y podría pasar que llevaban al Señor Jesús y le decían, mire, queremos que crucifiques a este. Y él dice, no los voy a dejar que lo crucifiquen. Realmente, a medida que vamos viendo el proceso, Pilato le quería sacar el cuerpo al juicio de nuestros Señor Jesús. Porque como lo vemos, no hallaba en el pecado, no hallaba en el maldad. Ahora, ¿qué otra incoherencia había en esta entrega de Jesús a los romanos?
la entrega de un súbdito judío a la justicia romana era un acto humillante de sometimiento que les iba a quitar gobernabilidad. Esa gobernabilidad dependiente del imperio romano que ellos tenían, se les iba a disminuir, se les iba a menguar. El mismo Pilato le dice, bueno, si es un asunto de ustedes, si es un malhechor entre ustedes, júzguenlo ustedes. Y ellos dicen, no, nosotros no lo podemos juzgar, porque el único que puede condenar a muerte es usted, señor Pilato. O sea, ellos estaban rindiendo a la autoridad de Pilato. ¿Y qué era eso? La más terrible hipocresía. Porque ellos no querían la autoridad de Pilato. Ellos odiaban la autoridad de Pilato. Pero ahora decían, tan humildes, decían, mire, nos rendimos a su autoridad, señor Pilatico. Ahí le traemos a ese Jesús. Oh, era el odio tan terrible que tenían contra el Señor Jesús, que superaba las consecuencias, el temor a las consecuencias que les trajera esta vil estratagema. El texto también nos da a entender 3 razones espirituales por las que estos perversos actuaron así. Ya vimos la primera, y es la extrema maldad de aquellos líderes judíos. Esa extrema maldad nos hace recordar una de las principales doctrinas bíblicas de la Iglesia de la Reforma: la corrupción total del hombre. Y el hombre es tan corrupto, que no tiene el más mínimo temor de juzgar y condenar al más justo que ha visitado la tierra o que ha plantado su pie en la tierra. El segundo aspecto, o la segunda razón espiritual que nos muestra el texto por el cual es llevado el Señor Jesús como reo, es el afán de eliminar la justicia y la verdad para que siguiera el reinado del pecado, del caos y la muerte. Hay un afán del reino de las tinieblas. Y no digo, había un afán, porque ese afán continúa. Por eso el evangelio es estorbado. Por eso a la gente no le gusta el evangelio. Por eso vemos las iglesias en donde se predica fielmente la palabra de Dios, que a la gente no le gusta asistir. En cambio, donde se hacen esas promesas, van por miles. En donde se les engaña con el falso evangelio de la prosperidad, allá van por miles. Pero donde se les evidencia con la palabra de Dios, allá no quieren ir. Porque el que no es de Dios no escucha las palabras de Dios. Entonces hay un afán espiritual de eliminar la justicia y la verdad. La justicia y la verdad en la persona del Señor Jesucristo, el Señor de toda justicia y toda verdad, era un estorbo, era una piedra en el zapato para tanto judíos como romanos de la época. Había que eliminarlo. ¿Para qué? Para que siguiera reinando el caos y la muerte. Y esa es la obra de las tinieblas. Cuidado, hermanos. El enemigo tiene un afán de eliminar la justicia y la verdad de tu vida. Por eso no eres fiel, por eso no eres constante en ser miembro de la iglesia, en participar del culto al Señor, en celebrar el día del Señor, en escuchar la santa predicación, en hacer el devocional diario. ¿Por qué? Porque las tinieblas quieren eliminar la justicia y la verdad que Cristo ha imputado en ti. ¿Para qué? Para que siga reinando el caos, el pecado y la muerte. Y el tercero, pero más importante, la tercera, pero más importante de las razones espirituales por la que entregaron al Señor Jesucristo en manos de Pilato, es el precio que tenía que pagar el justo por los pecadores. Esto sucedió porque así fue planeado por Dios, porque formaba parte de la providencia de Dios
para que se cumpliera la voluntad eterna del Padre, quien había planeado la entrega de su Hijo, el justo, para la salvación de los injustos. Habiendo contemplado el primer aspecto, la entrega de Jesús como reo, ahora vamos a ver la segunda característica que nos revela el Espíritu Santo sobre este perverso juicio: los falsos cargos contra el rey. Versículo 11 en su parte B. Y Pilato le pregunta a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Para comprender mejor este relato, vamos a acudir a la complementariedad de los evangelios. Recordamos, cada evangelio trae una característica, una arista de cómo el evangelista vio los hechos del evangelio para redactarlos. Entonces, vemos que Mateo nos dice una parte, pero el complemento lo encontramos en Lucas y en Juan. Lucas, capítulo 23, versículos 1 a 3. El Señor nos dice cómo sucedió el complemento del asunto. Él nos relata complementariamente el asunto. Dice así que la asamblea en pleno se levantó y lo llevaron a Pilato. Y comenzaron la acusación con estas palabras: hemos descubierto a este hombre agitando a nuestra nación. Se opone al pago de impuestos al emperador y afirma que él es el Cristo, un rey. Así que Pilato le preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú mismo lo dices, respondió el Señor. Ahora, la otra perspectiva, la otra arista del relato, Juan 18, 28 al 31. Luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron al palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. Así que Pilato salió a interrogarlos. ¿De qué delito acusan a este hombre? Versículo 30. Si no fuera un malhechor, respondieron, no te lo habríamos entregado. Pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley, les dijo Pilato. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. Bueno, los judíos, al convertir el juicio religioso en un juicio político, conforme a su conveniencia, cambiaron los cargos, ¿no? La doble moral. Aquí lo juzgamos desde el aspecto religioso, pero ya lo vamos a juzgar para que quede finiquitado el asunto con cargos políticos. Y le llaman un malhechor, y esa palabra malhechor en el griego de donde procede significa un terrible criminal. Un criminal. ¿Por qué es criminal? Porque es un agitador de la nación. Y esa palabra agitador significa corrompido, corrompe, trastorna a la nación. ¿Y por qué trastorna a la nación? Se opone al pago de los impuestos al César y se autoproclama como rey. O sea, el tipo es de lo más perverso. Se merece la cruz. O sea, ellos ya emitieron los cargos, emitieron el juicio, dieron el fallo y pusieron condena. Terribles. La imputación de estos cargos también nos muestra dos contrariedades. En primer lugar, dos de esos cargos eran infundados y uno tercero era torcido. Jesús, el Señor, jamás hizo una revuelta. Jesús jamás formó un desorden. Al contrario. El Señor Jesús es el Dios de orden. En segundo lugar, Él jamás dijo que no se pagaran impuestos. Al contrario, Él mismo pagó los impuestos. Él mismo le dijo a sus discípulos que pagaran los impuestos. Y Él mismo dijo públicamente: mirad esta moneda. ¿De quién es este sello e inscripción? Es del César. Bueno, entonces denle al César lo que es del César. ¿Y qué es del César? Los impuestos. Páguenle los impuestos. Sean correctos en el pago de impuestos.
Ojalá eso se enseñara hoy también en las iglesias. Seamos correctos en darle al César lo que es del César. Pero en la iglesia ni a Dios lo que es de Dios le damos. Qué tremendo. Entonces, el Señor Jesús es acusado con falsas imputaciones. Ahora el tercero es ¿cómo tuercen estos viles la acusación? Dicen que él se autoproclama el Cristo, o sea, el Mesías, el enviado de Dios, y pues se autoproclama rey. En realidad, el Señor Jesús jamás dijo: he venido para ser el rey de los judíos. Bueno, él no lo dijo así, pero él sí se presentó como el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, del linaje de David, lo cual lo ponía en la situación de rey. Pero no era un rey de carácter político, no era un rey que viniera con ejército a derrocar al gobernante romano, no era un rey que viniera a hacer una guerra nacional o política. Él es el rey espiritual, no de este reino, sino del reino celestial y eterno. La segunda contradicción: ¿cómo pretenderían estos inicuos acusar a Jesús de los cargos si ese era el pensamiento general de todo judío nacionalista? No queremos ninguna bota romana, no queremos el gobierno romano, queremos un rey judío. Eso era vox populi. Por eso Pilato odiaba tanto a los judíos, porque ellos se resistían al gobierno romano, y si fuera por ellos harían cualquier tipo de revuelta. Y era curioso, ¿no? Ellos no entregaron a los guerrilleros. ¿Alguien me recuerda cómo se llamaban el grupo de los celotes? Eso, los celotes. Muy bien, hermano, estás en la sintonía. Ellos no entregaron a los celotes para que fueran condenados. Ellos sí eran revoltosos. Ellos sí vivían escondidos en las cuevas planeando sus ataques contra los romanos. Pero el Señor Jesús nunca. Ahora, era de todo judío nacionalista su deseo de no pagar impuestos. Pues hacían las jugarretas habidas y por haber para no pagar impuestos. Y odiaban a los representantes judíos que tomaban los impuestos. Entonces, si a alguien había que juzgar por estos tres delitos que ellos le estaban imputando al Señor Jesús, eran ellos mismos. Ellos mismos tenían que ir como reos, porque ellos habían hecho cosas peores. Ahora, trasladémonos por un momento al pretorio y contemplemos a Pilato interrogando al Señor Jesús. El Señor Jesús viene. ¿Cómo viene el Señor Jesús? ¿Podemos imaginar? El Señor Jesús ha estado en el cenáculo, sale a orar. ¿Cómo está orando él? ¿Se acuerdan cómo oraba él? Se postró rostro en tierra. ¿Cómo estaba su manto? ¿Cómo estaba su vestido? Lleno de tierra. Luego vienen aquellos malvados a apresarlo, esa turba de malvados. ¡Ay! ¿Usted es el Señor Jesús? No, mire, es que venimos a ver si usted nos acompaña. ¡Oh! Lo empujaron, lo arrastraron, lo golpearon. ¿Cómo estaba el Señor Jesús? Y luego se lo llevan para la casa de Caifás, para el palacio de Caifás. ¿Qué hacen allí en el palacio de Caifás? Lo bofetean, se burlan. ¿Cómo estaría el rostro de Jesús? Ya estaba llagado, estaba con tumores, o sea, inflamado, supongo, sus ojos, y ya algunas heridas.
su ropa sucia, macilento, triste. Bueno, y entonces Pilato lo mira. ¿Puede ser este el rey de los judíos? Este es un rey. Este es un rey. Es una pregunta sarcástica. ¿Cómo puede ser tú el rey? Nomás mírate. ¿De qué te acusan estos? El solo verte y que te acusen como rey muestra el odio que los judíos te tienen. Como luego lo dice, lo reza claramente el versículo 18. Ahora pasemos a ver la actitud de Pilato. En primer lugar, los judíos traen un reo. Ellos no entran al pretorio. Ellos no entran, se quedan afuera, como lo vimos en Juan. Hacen la acusación desde afuera. Seguramente mandan a un soldado romano y dicen: mire, es que traemos este reo acusado de esto. Es un malhechor. Y entonces sale Pilato y dice: bueno, ¿de qué están acusando al reo? No, es que él es un sedicioso, él se autonombró rey, no quiere pagar impuestos, incita a la gente que no pague impuestos. Ya, ahora lo entiendo. Y vuelve a entrar y ahí está el Señor Jesús de pie, esperando el juicio de Pilato. Ahora, estos judíos no dan la cara, no traen testigos. O sea que para llevar un juicio correcto hay que traer los testigos, aún en la corrupta justicia romana. Pero lo peor, no hay defensor, como era obligatorio para la justicia romana. Recordemos, en Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo se levanta y dice: yo pido permiso, soberano Festo, para que yo pueda hacer defensa de mi caso. Era necesario tener un abogado defensor. Bueno, pues no había abogado defensor para el Señor Jesús. Además, Poncio Pilato nota que los cargos por los que traen al Señor Jesús son infundados. Y él mismo deduce que es una falsa acusación por el odio que le tienen. Se puede ver claramente que lo están manipulando. Él podía ver: estoy siendo manipulado. Él se podía sentir manipulado por los judíos. La pregunta es: ¿y cuál debiera haber sido la actitud de Pilato? ¿Cuál debió haber sido el fallo inmediato? No haya culpable a este hombre de nada, me hacen el favor y lo sueltan. Ya. Que sigan, que pase el siguiente, como dicen por ahí en el juicio. Pero Pilato fue pusilánime, cobarde. Abre un proceso contra el Señor Jesucristo sin cumplir los requisitos. Abre un proceso viendo las evidencias de inocencia en el mismo acusado, y no lo exime de los cargos como era su deber. Es tan pusilánime que, odiando a los judíos, los complace. ¿Y por qué los complace? Porque tenía miedo de los judíos. Miren, ese hombre tan impotente, ese hombre tan encumbrado, ese hombre con tanto poder, era un cobarde. Le tenía miedo a los judíos. Ese hombre que tenía a su mando un gran ejército, le tenía miedo a unos judíos de túnica y sombrerito, barbudos. Nada, no tenían nada, no tenían un alfiler. Palos y garrotes era lo que tenían. Y él, con un ejército de miles de soldados, le tuvo miedo a estos judíos. ¿Y por qué les tenía miedo? Porque él sabía que los judíos tenían influencias en Roma, que Herodes había comprado ese territorio, el gobierno de ese territorio, para poder gobernar como judío. Entonces él le tenía un gran miedo. Y si van y me acusan ante el César, pues el César me va a quitar el puestico.
Y eso es lo que le tenía miedo. Además de eso, ya traía unos antecedentes por los cuales se acumulaba y podía perder su cargo. Entonces, ¿qué hizo Pilato? Pilato optó por la injusticia y la maldad. Prefirió la comodidad de su vida palaciega, aunque tuviera que cargar en su conciencia con la condenación del justo y acarrear tras de sí la muerte eterna. Qué terrible maldición para una nación contar con líderes corruptos, injustos y pusilánimes. El pecado se enseñoreará de ella. Pero bienaventurada la nación que ha abrazado al Rey Santo, justo, veraz y valiente. Bienaventurada por siempre su iglesia. Amén. Habiendo contemplado las dos primeras características del juicio ilegal de Pilato contra Judas, primero la comparecencia del rey ante el gobernador como reo, y segundo los falsos cargos contra el rey, ahora el Espíritu Santo nos conduce a contemplar el tercer aspecto del juicio, quizás el más apasionante, por lo menos para mí el más apasionante, y es la impasibilidad del rey. La impasibilidad del rey. Versículo 11b. Tú lo dices, respondió Jesús. Versículo 12. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. No oye lo que declaran contra ti, le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni a una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Y así como se asombró el gobernador, ha de asombrarnos a nosotros la actitud del gran Rey eterno y soberano. Mientras los judíos estaban ansiosos y afanados por condenar al rey, mientras que el gobernador estaba miedoso y fue pusilánime, el rey permaneció impasible. Él tenía todo el control, él estaba firme, él estaba humilde y fue sabio ante toda situación. La versión Reina Valera dice en el versículo 11: Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador. ¿Cómo estaba Jesús ante el gobernador? En pie. Pero recordamos cómo había venido Jesús, ¿no? Maltratado, humillado, mal acusado, pero él estaba en pie, firme ante el gobernador. La gran fortaleza del rey soberano, su inocencia, pero por sobre todo, su sometimiento a la voluntad del Padre, le mantiene en pie ante tan importante autoridad, la más importante de la región, ante difícil circunstancia y ante miserable ataque de sus enemigos. Entonces nos surge la pregunta: ¿el Rey Jesús permaneció en pie ante el gobernador romano? Pero, ¿y cuando el Rey soberano venga a juzgar a los vivos y a los muertos, quién se podrá sostener en pie? ¿Quién tiene la inocencia? ¿Quién tiene la autoridad y el poder para permanecer en pie delante del Rey soberano? Una pregunta bien importante. También vemos la impasibilidad del rey ante la acusación del gobernador, cuando el Señor Jesús le responde: tú lo dices. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le dijo el Señor Jesús. Y de nuevo vamos a la complementariedad del Evangelio. Juan 18, 33 a 37. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. ¿Eso lo dices tú?, le respondió Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. ¿Eres tú quien dice que soy rey? Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad.
Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. El rey no se agobia por la acusación ni por el sarcasmo. Él dice la verdad porque él es la verdad. Su respuesta es breve, tranquila, puntual. No muestra ningún asomo de querer defenderse. No hay de qué defenderse. Él sabía que esto correspondía al plan divino, que se estaba cumpliendo lo que desde el Eterno el Padre había planeado. Vemos la impasibilidad del rey en el silencio ante las acusaciones de los líderes judíos. Pero este silencio no es que él fuera arrogante, no es que él fuera orgulloso. Es la sabiduría de Dios en Cristo Jesús. No contendiendo con los necios, porque su palabra misma lo dice. Proverbios 23:9. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Y 26:4. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Jesús había dado esos principios en su palabra. ¿Para qué ponerse a discutir con ellos? Si ya todo estaba planeado, si ya todo se había urdido para que él fuera acusado. El silencio del inocente confrontaba a sus acusadores, porque mientras él callaba, ellos hacían escándalo. El silencio de Jesús acusaba a aquellos perversos por su impiedad, por su injusticia. Y esto causa la admiración de Pilato. Pilato se asombró ante la impasibilidad de Jesús. En primer lugar, volvámonos a poner en la situación de Pilato. ¿Qué asunto tan tremendo? La realidad no era que Jesús estuviera ante Pilato. La realidad de ese evento era que Pilato estaba ante el Supremo Rey. No era que Jesús compareciera ante Pilato. Era que el rey soberano había venido ante Pilato. ¿Podríamos nosotros imaginar por un momento cómo se sintió Pilato ante Jesús? ¿Ante quién estaba Pilato? Ante Dios. Ante Dios en la persona del Hijo. Yo supongo que a Pilato le temblaron las piernas. Pilato pudo contemplar la santidad del Señor de una manera, aunque muy mermada por su escasa visión, él pudo contemplar la santidad del Señor. Y él podía sentir el poder de su majestad. La realidad no era que Jesús estuviera compareciendo ante Pilato. Era Pilato el que estaba enfrente del Rey soberano. ¡Qué susto, hermanos! ¡Qué susto! ¿No te daría a ti miedo estar ante el Rey soberano? La verdad que sí. La verdad que sí. Que si viniera en este momento el Señor Jesús, la verdad que nos temblarían las piernas. Nos sentiríamos conmovidos. Bueno, nosotros somos redimidos y lo esperamos, pero aún así tenemos miedo. ¿Cómo se sentiría Pilato, escudriñado por los ojos que todo lo ven, escudriñado de todo su pecado, de toda su maldad, de toda su injusticia? Ahora, Pilato se asombró de la dulce paz de Cristo. ¿Qué asombro? Tenemos a un reo maltratado, quieren matarlo, lo traen ante Pilato. ¿Cómo estaría un reo normal? Gritando, pataleando, cacaleando como gallina. ¡Ay,
no, mire, yo no he hecho eso, no, mire, sálveme, líbreme, es que los judíos me quieren matar, es que no. La dulce paz de Cristo no fue conmovido por nada, ni por nadie. Y esta dulce paz de Cristo confrontaba el pensamiento de Pilato para juzgar a este hombre. Los acusadores, los judíos, estaban alborotados y el acusado estaba en completa paz. Ahora, Pilato se asombra al ver el amor de Cristo. ¿Creen ustedes que Pilato no miró cara a cara los ojos del Señor? ¿No creen ustedes que los ojos del Señor Jesús derritieron el corazón de Pilato? Yo creo que sí. Por más duro que fuera, Pilato pudo ver en Jesús el amor y la compasión de Cristo. ¿Y qué contraste? Con el odio que desbordaba los ojos de sus órbitas de aquellos judíos que reclamaban, es un malhechor, él pervierte a la nación, él se llamó rey, él es un blasfemo, es un terrible tipo, hay que crucificarlo. Su corazón, sus ojos estaban llenos de odio. Y el Señor Jesús lleno de amor, aún un gran amor por aquel que lo iba a sentenciar a muerte. Oh, cuán grande es el amor de Dios, llamando al pecador. Poncio Pilato no tendrá justificación en el juicio eterno. El amor de Dios, él pudo ver el amor de Dios, el amor salvífico en el rostro macilento de Cristo. Ahora, Pilato se asombra de Jesús porque actuó diferente a todos los reos que él había juzgado. Jesús no se alteró, Jesús no se defendió, Jesús no tenía temor de la sentencia, Jesús no clamó por compasión, Jesús permaneció impasible. Es que nada puede alterar a nuestro rey. Por eso, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por ello, Él es digno de honor y gloria. Jesús es Dios, porque Dios es impasible y Jesús es impasible. Amén. ¿A qué conclusión podemos llegar en la meditación de este relato? Del sometimiento del Rey soberano al juicio en manos del gobernador romano. El pasaje continúa la línea de ilegalidad de ese juicio injusto contra el Señor, contra el Santo Hijo de Dios. ¿Qué contradicción nos da este texto? Como todo el resto de la historia. ¿Cómo puede ser que el único justo sea sometido al juicio más injusto de la historia humana? ¿Cómo puede ser que el gran sumo sacerdote sea sometido a juicio por los injustos y pervertidos sacerdotes de la religión judía? ¿Cómo puede ser que el mayor de los profetas, el enviado de Dios, venga a ser juzgado por simples e ignorantes ancianos y maestros de la ley religiosa judía? ¿Y cómo puede ser que el Rey soberano del universo, el Hijo de Dios, el Príncipe de paz, el Rey eterno, sea sometido a juicio por un maligno, perverso, impío y corrupto pecador gobernador humano? Esto no puede ser comprendido por la lógica humana. El Evangelio es contradictorio al espejo de los hombres, al juicio de los hombres. Esto solo puede ser comprendido bajo la luz del Espíritu Santo. Solo puede ser entendido cuando el secreto del plan de Dios, guardado por los siglos, nos es revelado en el Evangelio. Este juicio ilegal y perverso contra Jesús corresponde, como lo hemos estudiado, al estado de humillación de Cristo. Un estado de humillación planeado desde la eternidad para la salvación de su pueblo escogido. El Rey justo tenía que sufrir
toda injusticia de los hombres para cargar sobre sí el pecado de la humanidad. Este pasaje nos muestra al rey como cordero de sacrificio. Pero siendo cordero no dejó de ser rey, ni tampoco dejó de ser Dios, porque él no perdió el control de su plan. Todo se estaba cumpliendo conforme al decreto de Dios. Y toda injusticia humana se sometía a la providencia de Dios para la redención de los pecadores. Este rey humillado en su primera venida será exaltado hasta lo sumo en la gloria de su segunda venida. Y ese mismo rey que fue juzgado en injusticia por perversos vendrá con toda justicia en la santidad de la verdad a juzgar a todos los injustos, a todos los impíos, a todos los rebeldes al evangelio. Oh, hermanos, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Muy bien, hermanos, la palabra ha sido leída y explicada. Veamos ahora su aplicación práctica a la vida del hombre. En primer lugar, quiero hacer un llamado, este es un llamado de Dios a todo pecador que no ha creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El texto de esta mañana ha evidenciado con suficiencia la extrema maldad del pecador. Y si tú no has creído en Cristo, tienes naturaleza de pecador y no eres menos culpable que aquellos perversos que juzgaron y crucificaron al Señor Jesús. Hoy el Evangelio ha sido evidenciado ante sus ojos por la palabra de Dios. Hoy se nos ha revelado la gracia de Dios, la oferta salvífica de Cristo. Cristo bajó de los cielos para sufrir la injusticia de los hombres y sustituir al pecador en la cruz del Calvario. Solo Jesús puede perdonar tus pecados. Por eso hoy la puerta de la salvación está abierta para ti, que no has creído en el Evangelio y que le has huido a Cristo. Corre a Cristo hoy. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Oh pecador, y el Señor Jesús te llama con ternura y amor. Pero cuando Él venga en su segunda venida, te juzgará con poder y en gloria. Solo Cristo puede perdonar tus pecados y librarte del fuego eterno del infierno. Por eso el Señor te convoca hoy y te dice: ven a Cristo, ven a Cristo y clama por su gracia de salvación. Ven a Cristo, reconoce tu pecado, pide perdón y clama por tu salvación. El Señor perdona tus pecados y te libra del castigo eterno. Y si hoy vienes a Él, una cosa te puedo asegurar, porque estando yo en tu estado hace 30 años, Cristo me convenció, corrí a Él, Él me salvó, porque a todo al que Él viene no le echa fuera. Y si no me echó fuera a mí, perverso pecador, también te abrirá la puerta y entrarás con Él, y Él cenará contigo y tú cenarás con Él. A Él la gloria en su iglesia. Bendito el Dios que nos da salvación, Cristo Jesús nuestro Señor. Pero en segundo lugar, este es el llamado de Cristo a sus discípulos. Este es un llamado de Cristo para ti, que has sido redimido por su gracia. Cristiano, hermano amado, la meditación de este texto te debe llevar a considerar los sufrimientos de Cristo. Considera el precio que Él tuvo que pagar por tu salvación. Considera que la injusticia, que lo que fue cargado sobre Él fue injusticia, para pagar por la justicia nuestra, para imputar su justicia en ti. Cristo sufrió un tribunal injusto, un juicio injusto, una condena injusta, una cruz injusta, para tomar tu lugar
que justamente sí merecías sufrir todo lo que Cristo sufrió. Si eres juzgado por hombres injustos, lo mereces. Si eres condenado en un tribunal injusto, lo mereces. Si eres sentenciado a muerte por un tribunal injusto, lo mereces. Cristo no lo merecía. Por eso el juicio que se hizo contra él fue absolutamente injusto, pero fue absolutamente necesario para la redención de pecadores. Esto también te llama a considerar la gravedad de tu pecado, la gravedad de tu injusticia, para que clames al Espíritu y te sometas dócilmente a su proceso de santificación progresiva. Cristiano, el Señor sufrió toda la injusticia de la cruz del Calvario para que tú seas transformado a la naturaleza santa de Él. Amado hermano, la comprensión de la humillación de Cristo ha de conducirte a una suprema adoración. Porque Cristo murió de esta forma, porque Cristo fue tu sustituto. Adórale, adórale, entrégate a Él, consagra tu vida a Él como Él la consagró por ti. Conságrate a amarle como Él te amó a ti. Conságrate a servirle como Él te sirve a ti. Conságrate en adoración, conságrate en servicio, conságrate en amor. Y finalmente, sigue el ejemplo de Cristo en su humillación. El que se humilla a su debido tiempo será exaltado. Sigue el ejemplo de Cristo en su humillación para que en el siglo venidero disfrutes de su exaltación. Solo a Dios sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Oremos. Nuestro amado Dios, nuestro buen Señor y Redentor Jesucristo, gracias por tu palabra. Hoy hemos podido sumergirnos más en el Evangelio, conocerte mejor como Redentor, como Rey soberano, como Cordero inmolado, como el justo condenado por los injustos para aplicar la justicia de Dios sobre los pecadores, yo el mayor, el primero de ellos. Oh Señor, ¿cómo no comprender tu gracia, tu misericordia, enviando al Hijo de Dios, al santo, al eternamente justo, para ser violentado por pecadores y de esta manera pagar el precio que a mí me correspondía pagar? Cuán amor más grande nos ha dado el Padre en Cristo Jesús, su mayor prenda de amor para nosotros. ¿Qué podemos decirte? Gracias, Señor. Oh, gracias infinitas, deuda infinita tenemos contigo, oh Señor. No podemos comprender por qué la gracia del Señor se desató de esta manera sobre nosotros. No podemos comprender cómo Él quiso tomar nuestro lugar en favor de nosotros. No entendemos cómo Él dijo: Padre, castígame a mí y líbralos a ellos. Es incomprensible, Señor. ¿Quién conocerá el pensamiento de Dios? ¿Quién conocerá la voluntad de Dios? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la revelación de tu plan. Maravilloso plan, glorioso plan, bendecido plan para nosotros, pero plan que trajo maldición sobre el bendito, plan que trajo injusticia sobre el justo, plan que trajo muerte sobre el autor de la vida. Nuestra salvación no es gratuita. Nosotros la recibimos por gracia, pero nuestra redención costó el mayor precio sobre nuestro Redentor Jesús. Oh Señor, contemplamos la gravedad de nuestro pecado, en la maldad de los perversos que juzgaron y crucificaron al Señor Jesús. Yo
uno de ellos. Oh Señor, contemplamos la extrema perversidad del hombre, pero también contemplamos la magnificencia de la gracia de Dios. Y por eso te adoramos. Y por eso nos extasiamos en ti y te decimos, gracias Señor. Gracias porque tú lo hiciste por nosotros. No a nosotros, Señor, sino al Señor Dios, a Jesucristo el Santo, sea toda la gloria por los siglos de los siglos en tu iglesia. Amén y amén. Amados hermanos que nos sintonizan por el medio de Facebook Live, les damos un saludo cordial desde la Iglesia Bíblica Río de Gracia en López de Mesa, en barrio Roleo Kennedy de la ciudad de Medellín. El Señor los bendiga. Que la palabra que hoy llegó a tu vida produzca fruto en abundancia. Y una invitación extendida para que, si el Señor nos lo permite, el próximo domingo a las 10:15 de la mañana estaremos por este mismo canal, Facebook Live, por este mismo perfil, para exponer la santa palabra de Dios y rendir el culto al Señor. Dios los bendiga y los guarde y haga brillar su rostro sobre ustedes y los llene de su paz. Hasta pronto, mis hermanos. Chao, chao.